En los últimos días, algunos habitantes de José María, Morelos, han reportado un comportamiento inusual en las abejas, lo que ha generado inquietud entre la población. Para comprender mejor este fenómeno, entrevistamos a Aurora Xolalparoche, coordinadora del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable de Quintana Roo e investigadora de tiempo completo en la UINCRO. Con un proceso que se llama la africanización en los años 80, ¿qué sucedió en este proceso? Teníamos abejas que tenían un origen más de corte europeo y derivado de varias condiciones de investigación en otras partes del mundo, hubo una cruza entre las abejas europeas y las abejas africanas, y entonces llegan este tipo de abejas con un porcentaje de africanización más alto a México en los años 80, y de ahí se determina o se deriva un programa para el control de la abeja africana en nuestro país. Con el paso del tiempo, bueno, aunque al inicio fue complicado el manejo, pues muchos apicultores estaban familiarizados con trabajar con las abejas europeas mucho más dóciles, o sea, que picaban muy poco, podía uno ir al apiario pues prácticamente solo con el velo. Cuando llega la africanización a México, pues tuvimos que hacer los cambios de manejo, es decir, nuestras abejas se hicieron más defensivas porque se cruzaron con abejas que traían genes africanizados, o bueno, de abejas africanizadas, y entonces el primer proceso fue difícil porque pues obviamente ya no podemos manejar igual las abejas, tuvimos que empezar a usar velo, guantes, el overol, pues el ahumador con más intensidad. Y bueno, con el paso de los años, pues ya han pasado varios años después de este proceso, pues nos hemos adaptado, ¿no?, al trabajo con las abejas. Ahora ya también, pues a veces solo con una camisola, o con el velo o con un overol, y sabemos que pues generalmente cuando vamos a una piedra recibimos algunos piquetes, ¿no? Entonces, desde ese entonces nosotros lo que tenemos en México son abejas africanizadas. Hoy en día, las abejas que se encuentran en México no son africanas puras, sino africanizadas, lo que significa que poseen una combinación de genes europeos y africanos. En la península de Yucatán, la africanización es más pronunciada debido a la adaptación a las condiciones tropicales y a la selección genética que realizan los apicultores al cambiar periódicamente las reinas de las colmenas. No son abejas africanas, son abejas africanizadas, es decir, un porcentaje de sus genes son africanos, pero otro gran porcentaje es europeo. Entonces, particularmente la zona de la península de Yucatán tiene abejas con un porcentaje de africanización más alto que el que podemos ver, por ejemplo, en el centro o en el norte del país. Y esto se debe indiscutiblemente a la adaptación en las zonas tropicales, pero también se debe a que los apicultores han implementado manejos donde usualmente o cada determinado periodo, a veces al primer año o al segundo año, cambian reinas. Esas reinas de las colonias que cambian, en muchas de las ocasiones, vienen de criaderos certificados. En estos criaderos se hace un proceso de selección genética y las abejas tienden a tener una genética más de corte europeo, es decir, son abejas más dóciles. Hay estudios muy interesantes en donde hay un proceso de... Algunos autores dicen que la abeja europea produce más miel, otros dicen que la africanizada. Lo que sí es muy bien y muy cierto es que los apicultores de nuestra zona prefieren las abejas un poco más africanizadas o un poco más defensivas, porque son abejas que se han adaptado mucho a las condiciones tropicales. Además, las abejas africanizadas han demostrado ser más resistentes a ciertos depredadores como las hormigas, lo que las hace preferibles para los apicultores de la región. Y también porque nosotros tenemos varios tipos de organismos que pueden atacar a las abejas, y las abejas africanizadas aparentemente pueden resistir más estos ataques. Por ejemplo, en el caso de las hormigas, que es un caso muy cotidiano entre los apicultores. Llegan las hormigas, atacan las colonias, y las hormigas pues tienen una organización también súper alta y pueden llegar a matarnos las colonias. La apicultura sigue enfrentando retos desde el cambio climático hasta la necesidad de un manejo adecuado para evitar incidentes con la población. Sin embargo, el conocimiento y el compromiso de los apicultores son clave para la conservación de esta actividad vital para el ecosistema y la economía local.